En este capítulo veremos probabilidad condicional o probabilidad condicionada y veremos variable aleatoria discreta y distribución binomial. Cuando tenemos una probabilidad condicional, tenemos que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de B. Así se define la probabilidad condicional. La probabilidad condicional se trata cuando un evento afecta a otro. Por ejemplo, si un jugador va a lanzar un penal y el césped está mojado, eso influye en la efectividad de convertir el penal. La altura que alcanza el balón de fútbol depende de, por ejemplo, de la densidad del aire, de la contaminación, del calor que haya, etc. O sea, una variable puede afectar a otra. Vamos a ver un ejemplo de probabilidad condicionada. En este ejercicio nos dicen que se ha encuestado a 90 personas y se les ha consultado acerca si trabajan o no trabajan, si tienen o no una actividad. Entonces, acá en la tabla he puesto los datos que me dan. Me dicen que son 90 personas, que los hombres que contestaron que trabajan son 30, ahí está. La cantidad de hombres son 40 y los que no trabajan fueron 25. Y nos preguntan estas probabilidades condicionales. Entonces lo primero que hacemos es completar la tabla. Aquí hay 40 hombres y en un total de 90, así que faltan 50. 30 para llegar a 40, así que habrían 10 hombres que no trabajan. 10 y aquí hay un total de 25, faltan 15. 15 para llegar a 50, 35. Y 30 más 35, 65. Comprobamos, 65 más 25 me da efectivamente 90. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que trabaje sabiendo que es hombre, dado que es hombre? O sea, yo sé que es un hombre. O sea, tengo que tomar como este total, 40. ¿Cuál es la probabilidad en que, sabiendo que es hombre, que trabaje? O sea, de los 40, ¿cuántos trabajan? 30. Así que esta probabilidad condicional serían 30 personas de 40. O 3 cuartos, un 75%. Acá, en la B, ¿cuál es la probabilidad que al elegir una persona y sé que es mujer, cuál es la probabilidad que no trabaje? O sea, dado que es mujer, de las 50, ¿cuál es la probabilidad que no trabaja? 15 de las 50. O simplificamos por 5, 3 décimos, 0,3. Y la última, ¿cuál es la probabilidad que sea mujer sabiendo que trabaja? O sea, yo sé que elijo una persona y trabaja. ¿Cuál es la probabilidad que sea mujer? Entonces, los que trabajan serían 65 y que sea mujer 35. 5 por 7, 35. 5 por 13, 65. Simplifiqué por 5. Así que es 7 troceados. Bueno, hay que entender que esto es equivalente a usar la definición que les dije. Por ejemplo, esta última, la probabilidad que sea mujer dado que trabaja, dijimos que era la probabilidad de la intersección mujer y trabaja partido por la probabilidad de los que trabajan. Que sea mujer y trabaje son 35 del total. Esto es 35 de 90. De los que trabajan, probabilidad de que trabaje son 65 de 90. Si simplificas, te queda 35 65avos, lo mismo que obtuvimos acá. O sea, cuando es una tabla, bueno, lo podemos hacer directamente viendo los datos de la tabla, como lo hicimos acá, pero eso es equivalente a usar la definición y hacer esta división de probabilidades. En este otro ejercicio de probabilidad condicional, nos dice que los vehículos son afectados si es que está lloviendo, en este caso, más de 35 milímetros, y eso afecta la capacidad de frenado del automóvil. Nos dicen que la probabilidad de que resbale el vehículo y está lloviendo más de 35 milímetros diarios es de un 4%. La probabilidad que llueva más de 35 milímetros diarios es 0,2. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que resbale sabiendo que está lloviendo. Entonces, la pregunta dice que cuál es la probabilidad que resbale
sabiendo, o sea, dado que está lloviendo. Y eso corresponde a una condicional. Esto corresponde a un A dado B. Como sabemos, A dado B es A intersección B partido por la probabilidad de B. Por lo tanto, esto que me lo están preguntando corresponde a la probabilidad de que resbale y llueva más de 35 milímetros partido por la probabilidad de que llueva más de 35 milímetros, ocupando la definición. Que resbale y llueva era 0,04 partido por la probabilidad de que llueva más de 35 milímetros, que era 0,2. Por lo tanto, esta condicional equivale a esta división de probabilidades y nos da esto. Voy a amplificar por 100 arriba y abajo. Aquí me queda 4 y aquí me queda 20. Eso es un quinto, que es 0,2 o un 20%. Por lo tanto, la probabilidad de que resbale, dado que llueve más de 35 milímetros, es de un 20%. Veamos otra aplicación de probabilidad condicional. Nos dicen que en una caja hay bolitas rojas y verdes. La probabilidad de extraer una bolita roja es un 60%. Nos dicen además que la probabilidad de sacar una bolita par, sabiendo que es roja, es un 30%. Y sacar una bolita impar, sabiendo que es verde, es un 40%. Y nos pregunta lo siguiente. La A. ¿Cuál es la probabilidad de que sea impar sabiendo que es verde? La B. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que sea roja y par. Lo voy a escribir así. La C. ¿Cuál es la probabilidad de que sea par? Y la D. ¿Cuál es la probabilidad de que sea verde sabiendo que es par? Entonces lo primero que voy a hacer es poner los datos que tenemos en un diagrama de árbol. Entonces tenemos roja, bolitas rojas, bolitas verdes, pares, impares, pares, impares. La probabilidad de roja, acuérdate que era un 60%. Entonces de verde son 40%. Que sea par, sabiendo que era roja, era un 30%. O sea, impar sería un 70%. Después nos decían que de las verdes la probabilidad de impar era un 40%. O sea, este sería un 60%. Y ahí hemos completado nuestro diagrama de árbol. Entonces, la primera pregunta nos dicen cuál es la probabilidad que sea impar dado que es verde. O sea, sabiendo que es verde, o sea acá, ¿cuál es la probabilidad de impar? Bueno, eso lo decían en la pregunta. De las verdes, las impares eran un 40%. Por lo tanto, esta es la probabilidad condicional. 0,4 significa la probabilidad que sea impar dado que es verde. Así que esto es 0,4. Entonces, lo que quiero que entiendas que aquí la probabilidad de roja es 0,6, verde es 0,4. Este 0,3 es la probabilidad de par sabiendo que es roja. O sea, esta parte es una condicional. O sea, la probabilidad de par sabiendo que es roja, dado que es roja, eso es 0,3. O sea, estos serían condicionales. Esta es la probabilidad de impar, dado que es roja. Esta es la probabilidad de par, dado que es verde, etc. Estas son condicionales. ¿Se acuerdan que la probabilidad de A dado B era la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de B? Por lo tanto, podemos llegar a la siguiente conclusión. Si multiplico por la probabilidad de B, entonces la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B es la probabilidad de la intersección. Entonces, este 0,3 es la probabilidad que sea par dado que es roja. Este es 0,3. La probabilidad de roja es 0,6.
Y si yo multiplico esto con esto, me da la probabilidad de la intersección. O sea, esta es la probabilidad de que sea par y roja. O sea, lo que quiero explicar, que cuando multiplico esta condicional, que es esa, por esta, esto por esto, me da la intersección. O sea, la probabilidad de que sea par y roja sería 0,6 por 0,3, por lo que expliqué acá. Entonces, ahí podría deducir entonces que la probabilidad de par y roja es 0,6 por 0,3. Y lo saco al tiro, que sería 0,18 o un 18%. Si elijo una bolita, ¿cuál es la probabilidad que sea par? Tenemos dos posibilidades, que sea par y roja, más la probabilidad que sea verde y par. O sea, par sería, en buenas cuentas, sumar que sea par y roja, más la probabilidad que sea par y verde. Entonces, par y roja, ya vimos que era 0,3 por 0,6. Par y verde, 0,6 por 0,4. Y eso me da 0,18. Y 6 por 4, 24, 0,24. Y eso me da 0,42. Por lo tanto, hay un 42% de probabilidad de que sea par. En la D, la probabilidad de que sea verde, sabiendo que es par, ocupamos la definición. Esto que está acá. Entonces, esto sería la probabilidad de que sea verde y par, partido por la probabilidad de par. Verde y par, dijimos que las intersecciones las encontramos multiplicando. Verde y par sería 0,4 por 0,6. Partido por la probabilidad de par, que ya lo sacamos acá, que era 0,42. Por lo tanto, tenemos 0,24 partido por 0,42. Si amplifico por 100, me da 24 partido por 42. O si simplificas por 2, 12 partido por 21. Y esa sería la probabilidad de que sea verde, dado que es par. En el capítulo que vimos de probabilidades, vimos que dos eventos independientes ocurría que la probabilidad de A intersección B era igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto ocurría solamente cuando los eventos A y B eran independientes. Vamos a conectarlo ahora con probabilidad condicional. Si yo tengo la probabilidad de A dado B y A y B son independientes, significa que a A no le va a afectar que ocurra a B, o viceversa, a B no le va a afectar que ocurra a A. Entonces la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurrió B es lo mismo que probabilidad de A, porque A no le va a afectar que haya ocurrido B. Pero esto, por definición, sabíamos que era la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B. Y eso, como son independientes, dijimos que era igual a la probabilidad de A. Esto lo paso multiplicando, entonces la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, hemos llegado a lo mismo, que cuando son independientes va a ocurrir esto. O sea, ¿cómo puedo cerciorarme que dos eventos son independientes? Si es que pasa que la probabilidad de A dado B es lo mismo que la probabilidad de A, o usando que la probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades. Vamos a ver ahora variable aleatoria discreta, donde tenemos una variable que toma ciertos valores, que pueden ser enteros o no, y cada valor de x tiene una cierta probabilidad. Por ejemplo, cuando lanzábamos 3 monedas, habríamos visto en el capítulo de probabilidades que podíamos obtener las probabilidades de sacar, por ejemplo, 2 caras y un sello a través del triángulo Pascal. La probabilidad de obtener 2 caras y un sello era 3 de 8. Entonces, si lanzamos 3 monedas, por ejemplo, podemos determinar como una variable x el número de caras. Entonces, el número de caras al lanzar 3 monedas, le voy a poner k aquí, puede ser que me salga
0 caras, una cara, 2 o 3. Entonces la variable aleatoria X está definida como la cantidad de caras que te sale. Si te sale 0 caras, esa probabilidad era 1/8. Una cara era 3/8. 2 caras, 3/8. Y 3 caras era 1/8. Entonces aquí te das cuenta que esta variable X que está contando el número de caras puede tomar los valores 0, 1, 2 o 3. Y estas son sus respectivas probabilidades. Esto es una variable aleatoria, donde el dominio o rango de la variable son los valores que toma, que es 0, 1, 2, 3. Y estas son sus respectivas probabilidades. Esto se llama función de probabilidad, que es una función que nos da las probabilidades para cada uno de los valores de X. Su gráfico de la función de probabilidad es así. En el 0 está marcando una altura de 1/8, que es su probabilidad. En 1, 3/8, en 2, 3/8 y en 3, 1/8. Este es el gráfico de la función probabilidad. También podemos tener el gráfico de la función de probabilidad acumulada, o la función de distribución de probabilidad acumulada también se llama. Es un gráfico escalonado. Fíjate que antes del 0 la probabilidad es 0. Pero en el 0 se salta a 1/8. En el 2 hay una acumulada de 7/8. O sea, en el 2 ya tenemos una acumulada de 7/8. Y en el 3 ya acumulamos la probabilidad completa, que es la suma de esto, que tiene que ser 1. El salto de cada peldaño va indicando la probabilidad de cada valor de X. Fíjate que acá en el 0 hay un salto de 1/8. Y esa sería la probabilidad del 0. En el 1, los peldaños saltan 3/8. Y eso corresponde a la probabilidad del 1. Cada salto de los peldaños corresponde a la probabilidad que se muestra acá. Cada salto de los peldaños corresponde a la probabilidad de ese valor de X. Por ejemplo, en el 2 hay un salto de 3/8. Porque salta de 4/8 a 7/8. Entonces, en un gráfico de distribución de probabilidad acumulada, siempre los saltos de los peldaños van a indicar la probabilidad para cada valor de X. Se define valor esperado o esperanza como la suma de los siguientes productos. Cada valor de X se multiplica por su respectiva probabilidad. Cada valor de X se multiplica por su probabilidad y así hasta el último. O sea que acá, por ejemplo, el valor esperado sería 0 por 1/8 más 1 por 3/8 más 2 por 3/8 más 3 por 1/8. Eso es 0. Esto es 3/8. 2 por 3, 6/8. No lo voy a simplificar mejor. 3/8. 2/8. Ahora sí lo voy a simplificar. Me da 3/2. Entonces, el valor esperado de esto es 3/2 o 1,5. Eso significa, en buenas cuentas, que si estoy lanzando 3 monedas muchísimas veces, muchas veces, el promedio de la cantidad de caras se va a ir acercando cada vez más a 1,5. O sea, la cantidad de caras que uno esperaría como promedio es 1,5. Eso lo puedes ver de la siguiente forma. Si uno va repitiendo el experimento de lanzar, por ejemplo, 3 monedas muchas veces, la cantidad de 1, por ejemplo, que me salen son 3/8 o cercano a 3/8 por la ley de los grandes números. La cantidad de veces que me sale el 2 es cercano a 3/8 las veces. Se van acercando a estos valores. Por lo tanto, como promedio, uno esperaría que dé como ese valor. O sea, como promedio de caras se va acercando a este valor.
también se define la varianza de la siguiente forma. Uno toma cada valor de x, le resta el valor esperado, que en este caso es como el promedio, se le va al cuadrado y se multiplica por la probabilidad. Y así sucesivamente hasta el último. El último, xn le voy a poner, le restamos el valor esperado, que es la media, en buenas cuentas, y lo multiplicamos por la probabilidad. Fíjate que esto es lo mismo que cuando vimos varianza, solamente que el valor esperado sería el promedio y la probabilidad sería la frecuencia. Esta es como la frecuencia que tenía. Y entonces la desviación estándar entonces sería raíz de este valor que nos dio acá. Entonces en este ejercicio en particular, la varianza, tendríamos que tomar cada valor de x, por ejemplo 0, le restamos el valor esperado, que era 3 medios, al cuadrado, por la frecuencia, que en este caso es la probabilidad. Entonces 1 menos 3 medios al cuadrado por la frecuencia. Y así sucesivamente. 2 menos 3 medios al cuadrado por la probabilidad. 3 menos 3 medios al cuadrado por 1/8. Bueno, así tendría que calcular la varianza, lo cual sale enormemente largo. Entonces hay un método alternativo que es bastante conveniente, que dice que la varianza es el valor esperado de x cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x. Esto sale mucho más corto que hacer esto. Hagámoslo. La esperanza de x, o el valor esperado de x, era 3 medios. El valor esperado de x cuadrado sería 0 al cuadrado por 1/8, 1 al cuadrado por 3/8, 2 al cuadrado por 3/8, más 3 al cuadrado por 1/8. 0, esto me da 3/8. 4 por 3, 12/8. Y 9/8. Y eso me da 12 más 9, 21, más 3, 24/8, que es 3. O sea, el valor esperado de x cuadrado es 3. Entonces, la varianza sería el valor esperado de x cuadrado, que aquí lo tenemos, que es 3, menos el valor esperado de x, que era 3 medios, al cuadrado. Y eso me da 3 menos 9 cuartos. 4 por 3, 12. 12 menos 9, 3. 3 cuartos. Y esa sería la varianza entonces. La varianza sería 3 cuartos. Y la desviación estándar entonces sería raíz de 3 cuartos, o raíz de 3 partido por raíz de 4, que es 2. Esta es la desviación estándar entonces, y esta es la varianza. Este es un método alternativo para calcular la varianza o la desviación estándar mucho más rápido que haber hecho este cálculo. Te recomiendo siempre calcular la esperanza de x cuadrado, restarlo con el cuadrado de la esperanza y ahí tienes la varianza. Y es mucho más corto. Veamos ahora un segundo ejemplo de variable aleatoria discreta. Supongamos que voy a lanzar dos dados y voy a contar la cantidad de veces que sale el número 6. Entonces, la variable x sería la cantidad de número de veces que me sale el 6. Lo voy a poner así, número de 6 que me sale. Entonces estoy lanzando dos dados, ya vimos que la cantidad de veces que se puede, ya vimos que el espacio muestral estaba conformado por 36 casos. Entonces, si estoy lanzando un dado dos veces, podrían salir 0,6, un 6 o dos 6.
porque estoy lanzando dos dados. Puede que haya ningún 6 o puede que haya uno o que los dos sean 6. Pero ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, que me salgan 0, 6? Es que en el primer dado no me salió un 6, 5 sextos. Y multiplico que en el segundo no me salga un 6. ¿Por qué multiplico? Porque son eventos independientes. Lo que pasa en un dado no afecta a lo que pasa en el otro. Y eso me da 25 36. Que me salga un 6, puede ser que en el primero me salga un 6 y en el segundo no, o al revés, que en el primer dado no me salga 6 y en el segundo sí. Que en el primer dado me salga un 6 es un sexto. Que en el segundo no salga 6, 5 sextos. O puede ser al revés, que en el primero no salga 6 y en el segundo sí. Eso es 5 36 más 5 36, eso es 10 36. No lo voy a simplificar para que me queden todos los denominadores iguales. Eso es muy útil después para calcular las otras cosas que vamos a hacer. Y si me salen dos 6, que te salga 6 en el primero es un sexto y que te salga 6 en el segundo es un sexto, y eso es un 36. Entonces así hemos definido la variable x, que es la cantidad de números 6 que me sale al lanzar dos dados. El rango o recorrido de x es 0, 1, 2. Esta es la función de probabilidad. Y, por ejemplo, el valor esperado, o la esperanza, sería cada x por su respectiva probabilidad. Vamos multiplicando. 2 por esto. Esto es 0, 10 36 más 2 36. Eso es 12 36. Y eso es un tercio. Ese es el valor esperado. Vamos a calcular ahora el valor esperado de x cuadrado. Sería 0 al cuadrado por 25 36 más 1 al cuadrado por 10 36 más 2 al cuadrado por un 36. Esto es 0, 10 36 más 4 36. Eso es 14 36. O 7 18. Entonces, habíamos visto que la varianza era la esperanza de x cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Es decir, acá, en este ejercicio, la varianza sería la esperanza de x cuadrado menos el cuadrado del valor esperado. Y eso me da 7 18 menos 1 noveno. Mínimo común 18. 9 en 18 es 2. Por una 2. Así que la varianza sería 5 partido por 18. Esa sería la varianza en este caso de esta variable aleatoria discreta. Y si saco raíz, me queda raíz de 5 partido por 18. O si ustedes quieren, 10 partido por 36. Y eso es raíz de 10 partido por 6. Y esa sería entonces la desviación estándar. Acá, en este ejercicio, nos dan el gráfico de la función de probabilidad, que acá está. A partir de ese gráfico, pude establecer los datos en esta tabla. Fíjate que los valores de x son 0, 1 o 4 y la altura está indicando la respectiva probabilidad. Entonces, para el 0, la probabilidad es k, para el 1 es 2k y para el 4 es 5 octavos, como está acá. Entonces, hay que calcular el valor esperado y la desviación estándar. Lo primero que hacemos es hacer una ecuación porque estas probabilidades tienen que sumar 1. Entonces, hacemos la ecuación k más 2k más 5 octavos igual 1. Y ahí podemos sacar el valor de k. Voy a multiplicar por 8. Esto es 24k
8 menos 5 es 3, dividido por 24. K vale 3 partido por 24 o 1 octavo. Por lo tanto, esto es 1 octavo y esto es 2K, sería 2 por 1 octavo, lo voy a poner 2 octavos, o un cuarto si ustedes quieren. Entonces, el valor esperado de X sería 0 por 1 octavo más 1 por 2 octavos más 4 por 5 octavos. Yo en esta parte siempre dejo los mismos denominadores y no simplifico porque después igual tengo que igualar denominadores. Entonces aquí me queda 2 octavos más 20 octavos, eso es 22 octavos. O 11 cuartos. Vamos a calcular el valor esperado de x cuadrado. Sería 0 al cuadrado por 1 octavo más 1 al cuadrado por 2 octavos más 4 al cuadrado por 5 octavos. Esto es 2 octavos. Esto es 16 por 5, 80, 82 octavos. Esto es 80 y estos dos, 82 octavos. Entonces, la varianza dijimos que era el valor esperado de x cuadrado, o sea, 82 octavos, menos el cuadrado del valor esperado. Entonces me queda 82 octavos menos 121 partido por 16. 8 en 16 es 2, esto es 164 menos 121, eso es 43 16. Entonces, la varianza sería 43 16 y la desviación estándar sería la raíz de eso. O sea, raíz de 43 partido por raíz de 16, que es 4. Entonces, lo primero que hicimos en este ejercicio fue calcular el valor de K utilizando que esta suma de probabilidades era 1. Sacamos el valor de K, 1 octavo, y calculamos el valor esperado, que era 11 cuartos. Calculamos el valor esperado de x cuadrado, que era eso. Y ocupamos que la varianza era la esperanza de x cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. En una distribución binomial se va a distinguir que cada vez que yo repita el experimento, la probabilidad de éxito no cambia, es constante. Y cada evento, o sea, cada etapa es independiente de lo que ocurre en la etapa anterior. Por ejemplo, si tiro un dado 30 veces y estoy midiendo la cantidad de 5 que me salen, cada vez que lanzo el dado, la probabilidad que x valga 5 no cambia. Y supongamos, de las 30 veces, yo quiero calcular la probabilidad que en 25 veces me salga un 5. Entonces, en la distribución binomial se ocupa la siguiente fórmula. La probabilidad que x valga k es n sobre k, que este es el coeficiente binomial que vimos en combinaciones, por la probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxito, por la probabilidad de fracaso elevado al número de fracasos. Esa es la fórmula que vamos a ocupar en binomial. Supongamos que lanzo un dado 30 veces, la cantidad de repeticiones es n, es la cantidad de veces que tú estás repitiendo el experimento. N vale 30. Como estoy midiendo la cantidad de veces que me salga un 5, la probabilidad de que me salga un 5, la probabilidad de éxito, que es P, es un sexto. Y por ejemplo, quiero saber cuál es la probabilidad que 25 veces me salga un 5. O sea, quiero calcular la probabilidad que x valga 25. De las 30 veces, que 25 veces me salga un 5. Entonces coloco acá el n, que son 30, la cantidad de éxito, que es 25, la probabilidad de éxito, que era un sexto, eso lo elevo a la cantidad de éxitos, que eran 25, o sea, 25 veces que me salga un 5. Este 1 menos p es la probabilidad de fracaso, o sea, que no me salga un 5, que es 5 sextos, elevado a la cantidad de fracaso,
O sea, como hay 25 veces que me salió un 5, la cantidad de fracasos que no me salga un 5 es 30. Y esa sería entonces la probabilidad de que te salgan 25 veces un 5 al repetir el experimento 30 veces. Si yo quisiera calcular que la mitad de las veces me saliera un 5, sería la probabilidad de que X valga 15. Hacemos lo mismo. N es 30, son 30 repeticiones y quiero que haya 15 éxitos. La probabilidad de éxito que me salga un 5 es un sexto. Y son 15 éxitos. Por la probabilidad de fracaso que no me salga un 5 es 5 sextos. Y lo leo a la cantidad de fracaso, o sea que no me salgan 5. Como eran 30 y hay 15 éxitos, hay 15 fracasos. Bueno, esto se puede juntar en una sola potencia porque tienen los mismos exponentes. Así que me queda 30 sobre 15 por un sexto por 5 sextos elevado a 15. O sea, 30 sobre 15, perdón, es sin línea. 30 sobre 15 por 5/36 elevado a 15. Y lo deja expresado. Esa sería la probabilidad que la mitad de las veces te salga 5. Siguiendo con el mismo ejemplo, supongamos que quiero saber cuál es la probabilidad de que más de 28 veces me salga un 5. O sea, la probabilidad de que X sea mayor que 28. Eso es igual a la probabilidad que te salga 29 más la probabilidad que te salga 30 veces un 5. Eso es más que 28. Entonces, la probabilidad que te salga 29 de las 30 veces 29, acuérdate de la fórmula, la probabilidad de éxito elevado a 29, fracaso 5 sextos, como eran 30 y hay 29 éxitos, un fracaso. Más que hayan 30 éxitos, 30 sobre 30, un sexto elevado a 30, por 5 sextos elevado a 0, porque ahora hay 30 éxitos, 0 fracasos. Bueno, este 30 sobre 30, este coeficiente binomial, tú lo puedes calcular, era 30 factorial partido por 30 menos 30 factorial por 30 factorial, eso da 1, siempre cuando estos son iguales te va a dar 1, y 5 sexto elevado a 0 también es 1, así que al final te da esa expresión. Esa es la probabilidad que X sea mayor que 28, o sea que más de 28 veces te salga un 5. Y por último vamos a ver la probabilidad que a lo sumo sean 27 éxitos. Entonces, a lo sumo 27 éxitos, o la probabilidad de que a lo sumo 27 veces te salga un 5. Eso habría que sumar la probabilidad de que X valga 0, más el 1, más el 2, hasta el 27. Eso, como es muy largo, es preferible calcular lo contrario, el evento contrario. Y el evento contrario es que te salgan 28, 29 o 30. Entonces, que te salgan a lo sumo 27, es hasta 27, lo vamos a calcular por el evento contrario. O sea, 1 menos la probabilidad que te salga X igual 28, más la probabilidad que te salga 29, más la probabilidad que te salga 30. Entonces me queda 1 menos que te salgan 28 éxitos, 30 sobre 28, la probabilidad de éxito era un sexto, 28, fracaso 5 sextos, 2, esa es la probabilidad de 28, más la probabilidad de 29, elevado a 1, más la probabilidad que hayan 30 éxitos, que lo escribimos acá, que esto eran 1, este era 1, y esto es un sexto elevado a 30. Y eso lo deja expresado, y esa sería la probabilidad de que salgan a lo sumo 27 veces un 5. En la distribución binomial existe también lo que es la media, la desviación estándar y la varianza. La media se calcula como n por p, la varianza es n por p por el fracaso, que es 1 menos p,
o en algunos textos le ponen Q. Y la desviación estándar sería N por P por 1 menos P en raíz. Media, desviación estándar y varianza. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, la media sería 30 por un sexto, lo que me da 5. Eso sería como el promedio. Esto sería entonces la media de esta distribución, o también la esperanza o el valor esperado, que significaría que si uno repite muchas veces el experimento, se esperaría que como media, para la cantidad de veces que me sale el 5, es 5. Se esperaría una media de 5 veces que te salga el 5 al repetirlo 30 veces. Y la varianza, voy a calcular acá abajo, sería N, que era 30, por P, que era un sexto, por el fracaso, o Q, que era 5 sextos. 6 en 35, me quedaría 25 sextos. Esa es la varianza. Y la desviación estándar sería raíz de 25 sextos. O 5 partido por raíz de 6, o si quiere lo racionaliza, como quiera. Y me queda que esa es la desviación estándar. En este capítulo vimos la probabilidad condicional. Acuérdate que la probabilidad de A dado B era igual a la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de B. Vimos de nuevo que cuando dos eventos eran independientes, la probabilidad de A intersección B era la multiplicación de las probabilidades, o que la probabilidad de A dado B es la misma probabilidad de A. Después vimos la variable aleatoria discreta, donde teníamos para cada valor de X su respectiva probabilidad. Calculamos el valor esperado, la desviación estándar y la varianza. Vimos una forma corta de calcular la varianza, que era el valor esperado de x cuadrado menos el cuadrado del valor esperado, y eso en raíz era la desviación estándar. Y por último vimos la distribución binomial, donde en cada etapa la probabilidad de éxito se mantenía constante y cada etapa era independiente de la anterior. Cuando pasaba eso, entonces la probabilidad de x vale k lo calculábamos con esta fórmula. Bueno, muchas gracias por ver este video. Ya nos quedan pocos capítulos, así que adelante. Por favor, si te gustó, recomiéndalo. Gracias.